André Rieu, el maestro de la música clásica, se encuentra en un escenario deslumbrante. Las luces brillan, la orquesta resuena, y el público estalla en aplausos. Pero detrás de esa imagen gloriosa, hay un hombre que carga con un peso invisible. A casi 80 años, su vida es un eco de soledad. Cada nota que toca es un recordatorio de lo que ha perdido. ¿Es el legado que ha construido un regalo, o una carga que lo consume? La pregunta lo atormenta. ¿Puede la música llenar el vacío que deja la ausencia de compañía? Mientras la orquesta toca, André observa a su alrededor. Las sonrisas del público contrastan con su propio rostro, marcado por la tristeza. La majestuosidad de sus conciertos es un refugio, pero también una prisión. Cada aplauso resuena en su mente como un recordatorio de lo que realmente anhela: conexión, amor y un sentido de pertenencia. Pero ¿cómo puede encontrar eso cuando su vida está dedicada a complacer a otros? En su camerino, la soledad se cierne como una sombra. Las paredes están adornadas con fotos de momentos felices, pero cada imagen es un recordatorio de lo que ha perdido. Su familia, sus amigos, todos han ido desapareciendo. La música se ha convertido en su única compañera, pero incluso ella no puede llenar el vacío. ¿Es posible que el éxito lo haya alejado de lo que realmente importa? Mientras se prepara para salir al escenario, una pregunta lo atormenta. ¿Vale la pena este sacrificio? La multitud lo espera, pero en su corazón siente un profundo anhelo por algo más. La música puede ser su salvación, pero también su condena. ¿Qué pasará cuando las luces se apaguen y el último aplauso se desvanezca? ¿Seguirá sintiéndose solo en medio de la multitud? André respira hondo y se enfrenta a su reflejo. La imagen que ve no es la de un ícono, sino la de un hombre que lucha con su propia existencia. La música lo ha elevado, pero también lo ha aislado. ¿Es este el precio del éxito? La pregunta lo consume mientras se dirige al escenario. ¿Podrá encontrar la respuesta en la música o está destinado a vivir en la soledad de su propio legado? André creció en Maastricht, una ciudad donde los canales reflejan la luz del sol y las sombras de su infancia. Desde pequeño, la música era su refugio. En su hogar, el silencio era ensordecedor. Su madre, atrapada en sus propios demonios, apenas sonreía. Su padre, un hombre de pocas palabras, se sumía en el trabajo, dejando a André solo con sus pensamientos. Cada nota que tocaba en su viejo piano era un grito ahogado. La melodía se convertía en su voz. Pero, ¿qué pasaba cuando la música se detenía? La soledad lo envolvía como una niebla densa. En esos momentos, una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué no puedo ser suficiente? La búsqueda de amor y aceptación se transformó en una obsesión. La música le ofrecía un escape, pero también un espejo. Cada acorde revelaba sus inseguridades. En su mente, la melodía se entrelazaba con recuerdos de un hogar frío. Las risas de otros niños resonaban en su memoria, contrastando con el eco de su propia soledad. ¿Por qué no podía ser como ellos? ¿Por qué la música era su única amiga? André pasaba horas en su habitación, creando mundos sonoros. Las notas danzaban en el aire, pero su corazón seguía pesado. La música lo abrazaba, pero también lo aislaba. En su mente, la lucha era constante. La necesidad de ser amado chocaba con el miedo al rechazo. ¿Y si su música no era suficiente? ¿Y si nunca encontraría ese amor que tanto anhelaba? Un día, mientras tocaba una pieza que había compuesto, sintió una conexión profunda. La melodía hablaba de su dolor, de su búsqueda, pero al mismo tiempo lo llenaba de miedo. ¿Podría compartir su música con el mundo? ¿Podría abrir su corazón y arriesgarse a ser herido? La idea de ser vulnerable lo aterraba. La música era su refugio, pero también su prisión. En la escuela, sus compañeros lo miraban con curiosidad. Algunos se reían de su pasión, otros lo ignoraban. Andrés se sentía como un extraño en su propia vida. La música lo hacía diferente, pero también lo aislaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Es la música un puente o una barrera? Una tarde decidió participar en un concurso de talentos. La idea lo emocionaba y aterraba a la vez. Practicó incansablemente, cada nota era un paso hacia la aceptación, pero, a medida que se acercaba el día, la ansiedad crecía. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su música no resonaba con nadie? El día del concurso llegó, el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, casi cegadoras. Andrés se sentó frente al piano, su corazón latía con fuerza, la multitud murmuraba, y él sintió que el aire se volvía denso. Cerró los ojos y respiró hondo. La música era su única salvación. Al comenzar a tocar, las notas fluyeron como un río desbordado. Cada acorde era un pedazo de su alma. La melodía hablaba de su dolor, de su lucha, pero a medida que avanzaba, sintió que la conexión con el público crecía.
Las miradas se volvían atentas, los rostros se iluminaban. Por un momento, se sintió visto, comprendido. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la duda persistía. ¿Era suficiente? ¿Podría su música llenar el vacío que había sentido toda su vida? La lucha interna se intensificaba. La melodía se tornó más intensa, como un grito desesperado por ser escuchado. La música se convirtió en su confesión, su grito de guerra. Al finalizar, el silencio se apoderó del auditorio. André abrió los ojos, temiendo lo peor. Pero poco a poco, los aplausos comenzaron a resonar. La ovación lo envolvió, y por primera vez, sintió que su búsqueda de amor y aceptación había valido la pena. Sin embargo, en su interior, la pregunta seguía latente. ¿Era esto lo que realmente quería? La música había sido su salvación, pero también su carga. Andrés se dio cuenta de que la aceptación externa no llenaría el vacío que llevaba dentro. La lucha por ser suficiente continuaría, pero ahora, la música sería su compañera en ese viaje. La búsqueda de amor y aceptación no terminaría, pero había encontrado un nuevo camino. La música no solo era su refugio, sino también su voz. La luz del escenario brillaba intensamente. El sonido de los aplausos resonaba en sus oídos. Era el momento que siempre había soñado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra comenzaba a crecer. A medida que su carrera despegaba, un inesperado problema de salud lo llevó a cuestionar su propósito. Una mañana, mientras se preparaba para una presentación, sintió un dolor punzante en el pecho. Pensó que era solo estrés, pero el dolor persistió. Las pruebas médicas revelaron una verdad aterradora, una enfermedad que podría cambiarlo todo. Su mundo, que antes parecía tan brillante, se oscureció de repente. Se sentó en la sala de espera del hospital, rodeado de personas que también luchaban con sus propios demonios. Miró a su alrededor, cada rostro contaba una historia de lucha, de esperanza y de desesperación. ¿Qué lo hacía diferente? ¿Por qué él, que había alcanzado el éxito, se encontraba ahora en este lugar sombrío? La pregunta lo atormentaba. Había trabajado incansablemente para llegar a la cima. Había sacrificado relaciones, tiempo y su propia salud. Pero, ¿para qué? ¿Era el reconocimiento y la fama realmente lo que deseaba? ¿O este ment, tal vez, había estado persiguiendo una ilusión? Mientras esperaba los resultados, su mente divagaba. Recordó su infancia, cuando soñaba con ser alguien importante. Pero esos sueños estaban llenos de inocencia. Ahora, la realidad era dura. La fama trajo consigo una presión abrumadora. La necesidad de ser perfecto, de nunca fallar, lo consumía. El médico entró en la sala. Su rostro era serio. Las palabras que pronunció resonaron en su mente como un eco. Necesitamos hablar sobre su diagnóstico. En ese momento el tiempo se detuvo. La vida que había construido se tambaleaba. ¿Qué pasaría si no podía seguir adelante? ¿Qué pasaría con su legado? La incertidumbre lo envolvió. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la fama y el de la vulnerabilidad. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería seguir brillando, ser el ícono que todos admiraban. Por otro, anhelaba la paz, la simplicidad de una vida sin presiones. Las noches se volvieron largas y solitarias. Se despertaba en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado. La pregunta lo perseguía. ¿Quién soy realmente? La imagen que proyectaba al mundo era solo una máscara. Detrás de ella había un hombre asustado, lleno de dudas. Decidió alejarse de las redes sociales. Necesitaba tiempo para reflexionar. En su soledad, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. Cada página era un grito de su alma. Se dio cuenta de que había estado buscando validación en el exterior, cuando en realidad, la respuesta estaba dentro de él. La lucha por su salud se convirtió en una metáfora de su vida. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a respetar sus límites. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para redescubrirse. Comenzó a meditar, a conectar con su esencia. La paz que había estado buscando se encontraba en la aceptación. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas. En ese momento comprendió que la felicidad no se encontraba en el éxito, sino en los momentos simples. La conexión humana, el amor, la alegría de vivir. Regresó al hospital para una revisión. El médico sonrió. Los resultados son positivos. Estás en remisión. La noticia lo llenó de alivio, pero también de una nueva perspectiva. La vida era frágil, y cada día era un regalo. Se dio cuenta de que su éxito no definía su valor. La verdadera victoria era haber enfrentado sus miedos y haber encontrado su propósito. Decidió usar su plataforma para inspirar a otros, compartir su historia, su lucha, su transformación. La encrucijada emocional que había enfrentado lo había cambiado para siempre. Ya no era solo un artista en busca de fama, era un ser humano en busca de conexión. La vida es un viaje,
y él estaba listo para recorrerlo con un nuevo enfoque. La luz del escenario ya no lo cegaba, ahora brillaba desde adentro. La verdadera razón detrás de su éxito no era la fama, sino la capacidad de tocar vidas. Y así, con el corazón renovado, se preparó para su próximo capítulo. La orquesta resonaba en el aire, cada nota un eco de su ambición. El director, con la batuta en mano, sentía el peso de cada acorde. Había construido un imperio musical, pero a un costo devastador. La presión lo consumía. ¿Era el éxito suficiente para justificar su sacrificio personal? Las luces del escenario brillaban intensamente, pero en su interior, la oscuridad se cernía. Las sonrisas del público eran un reflejo de su talento, pero también un recordatorio de lo que había perdido: su familia, sus amigos, su propia felicidad. Todo se había desvanecido en la búsqueda de la perfección. Cada ensayo era una batalla. Los músicos, talentosos pero agotados, luchaban por seguir el ritmo. La tensión era palpable. Miradas de frustración se cruzaban entre ellos. El director podía sentirlo. La orquesta estaba al borde del colapso. ¿Era su ambición la que los mantenía unidos o la que los estaba destruyendo? En su mente, una pregunta atormentaba su ser: ¿qué es más importante, el éxito o la felicidad? La respuesta parecía esquiva. Cada vez que se acercaba a ella, se desvanecía como el humo. La música, que una vez fue su refugio, se había convertido en una prisión. La melodía que solía fluir con facilidad ahora era un recordatorio de su soledad. Recordó los días en que la música era pura, cuando tocaba por el simple placer de crear. Ahora, cada nota era un ladrillo en la muralla que había construido a su alrededor. La orquesta era su orgullo, pero también su carga. La presión de mantener el imperio lo mantenía despierto por las noches, su mente girando en un torbellino de dudas. Las críticas eran implacables. Cada actuación era un juicio. La búsqueda de la perfección se había convertido en una obsesión. Se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su pasión y su bienestar? La idea parecía un sueño lejano. Mientras miraba a su alrededor, vio a los músicos. Cada uno tenía su propia historia, sus propias luchas. Algunos habían dejado atrás sus sueños por el camino. Otros, como él, se aferraban a la esperanza de que algún día todo valdría la pena. ¿Pero a qué costo? La orquesta era su vida, pero también su prisión. La presión aumentaba. Las expectativas eran abrumadoras. Se sentía como un titiritero, controlando cada movimiento, cada nota. Pero, ¿quién lo controlaba a él? La soledad lo envolvía. En medio de la multitud, se sentía más aislado que nunca. La música que lo había unido a otros ahora lo separaba. Una noche, después de un ensayo particularmente agotador, se sentó solo en el escenario. Las luces estaban apagadas y el silencio era ensordecedor. Se permitió un momento de vulnerabilidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿vale la pena sacrificarlo todo por el éxito? En ese instante, comprendió que el éxito no era solo un destino, sino un viaje. La felicidad no se encontraba en la cima, sino en el camino. Decidió que debía cambiar, no podía seguir así. La música debía volver a ser su refugio, no su carga. Pero, ¿cómo lograrlo sin perder todo lo que había construido? La lucha interna era feroz. Sabía que debía encontrar un equilibrio, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. La idea de renunciar a su imperio musical lo aterraba. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pasaría con su legado? Pero al mismo tiempo, la idea de seguir adelante sin cambios lo llenaba de desesperación. La orquesta seguía tocando, pero él estaba atrapado en su mente. La música se convirtió en un murmullo distante, la presión lo aplastaba y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podría encontrar la felicidad sin sacrificar su pasión? La lucha entre el deber y el deseo lo consumía. Finalmente, decidió que debía hablar con su orquesta, compartir sus miedos, sus dudas. Tal vez, juntos, podrían encontrar una solución. La idea de abrirse era aterradora, pero también liberadora. La música era un lenguaje universal. Quizás, al compartir su carga, podría encontrar el camino hacia la felicidad. Mientras se preparaba para hablar, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el éxito no tenía que ser solitario. La orquesta podría ser su salvación, no su condena. La música podría volver a ser un refugio, un lugar donde todos pudieran encontrar su voz. La lucha apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarla. Andrés se sentó en el borde de su cama, la guitarra en sus manos. Las cuerdas estaban desafinadas como su vida. Miró por la ventana, donde la luz del atardecer se filtraba a través de las nubes. Era hermoso, pero no podía disfrutarlo. Su mente estaba atrapada en un ciclo de dudas. ¿Qué había pasado con su amor por la música? Recordó sus primeros días. Cuando tocaba, sentía una conexión profunda. La música era su refugio, su voz. Pero ahora,
Cada acorde sonaba vacío. La búsqueda de aprobación lo había consumido. Se había convertido en un artista para los demás, no para sí mismo. La presión de ser el mejor lo había alejado de su esencia. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente André? ¿El músico que soñaba con tocar en un pequeño bar, o el ícono que todos esperaban ver? La fama había traído consigo un peso insoportable. Cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. La gente lo aclamaba, pero él se sentía solo. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos. Había una chispa de desesperación en su reflejo. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser un producto de la industria? La música había sido su forma de conectar con el mundo, de expresar sus emociones más profundas. Pero ahora, cada canción era un cálculo, una estrategia para ganar seguidores. André recordó una noche en un pequeño club. La sala estaba llena, pero solo había una persona que realmente importaba: su mejor amigo Lucas. Cuando tocó su canción favorita, vio cómo los ojos de Lucas brillaban. Esa conexión era pura, no había expectativas, solo la alegría de compartir un momento. Pero esos días parecían lejanos. La presión de las redes sociales lo había transformado. Cada publicación era un intento de impresionar. Se había olvidado de lo que realmente significaba la música. La autenticidad se había perdido en un mar de likes y comentarios. La búsqueda de validación lo había llevado a un callejón sin salida. Se sentó de nuevo, la guitarra en su regazo. Las cuerdas vibraban suavemente, como si intentaran recordarle algo. ¿Qué pasaría si dejara de lado las expectativas? ¿Qué pasaría si tocara solo para él? La idea lo asustaba. La posibilidad de fracasar lo paralizaba. Pero, ¿no era peor vivir una mentira? André cerró los ojos y respiró hondo. Imaginó un escenario diferente, un lugar donde pudiera tocar sin miedo, donde la música fluyera libremente, sin juicios. La imagen era liberadora, pero también aterradora. La lucha interna se intensificaba. La voz de su conciencia susurraba: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? La angustia lo envolvía. La búsqueda de la perfección lo había llevado a un abismo. Se sentía atrapado entre lo que debía ser y lo que realmente quería. La música era su vida, pero había dejado que otros definieran su camino. La lucha por la autenticidad se tornaba cada vez más intensa. André tomó la guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Las notas resonaban en la habitación, llenando el aire con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Era un sonido familiar, un eco de su verdadero yo. Cada acorde lo acercaba más a la verdad. La música lo abrazaba, lo reconectaba con su esencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era un llanto de liberación. Se dio cuenta de que había estado huyendo de sí mismo. La búsqueda de aprobación lo había despojado de su pasión. Pero en ese momento comprendió que la música no era un espectáculo. Era una forma de conexión, un lenguaje universal. La pregunta seguía ahí, pero ahora tenía una respuesta. André no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser auténtico. La lucha no había terminado, pero había dado un paso hacia la verdad. La música volvería a ser su refugio, la conexión volvería a ser real. Con cada nota se sentía más ligero, la presión comenzaba a desvanecerse, la búsqueda de aprobación se convertía en un eco lejano. André sabía que el camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. La música lo había encontrado de nuevo, y esta vez no dejaría que nadie se la arrebatara. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas en la habitación. Era un espacio que solía estar lleno de risas y celebraciones, pero ahora solo resonaba con el eco de decisiones pasadas. En el centro un hombre se encontraba sentado, su mirada perdida en el vacío. Había alcanzado la cima, pero a un costo que nunca imaginó. Su éxito era innegable. Millones lo admiraban, lo seguían, lo idolatraban. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. La pregunta lo atormentaba: ¿puede realmente reconciliar su legado con su deseo de autenticidad? Cada logro, cada trofeo, parecía un recordatorio de lo que había sacrificado. La fama lo había envuelto en una red dorada, pero también lo había aislado. Recordaba los días en que soñaba con cambiar el mundo. Su pasión era genuina, su deseo de ayudar a otros puro, pero a medida que crecía su influencia, también lo hacía la presión. La expectativa de ser siempre el mejor, el más brillante, lo consumía. Se sentía como un actor en un escenario, interpretando un papel que ya no le pertenecía. La autenticidad se desvanecía, y con ella, su esencia.
Miró a su alrededor. Las paredes estaban adornadas con imágenes de momentos felices, pero cada sonrisa en esas fotos parecía burlarse de él. ¿Eran realmente felices o este solo eran una fachada? La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de seguir adelante, de construir un legado que perdurara. Por otro, la necesidad de ser fiel a sí mismo, de encontrar su voz en medio del ruido. La sombra de su éxito lo seguía a cada paso. Era un recordatorio constante de que, aunque había logrado mucho, había perdido aún más. La soledad se había convertido en su compañera más cercana. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de pensamientos oscuros. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esa carga. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre lo que el mundo esperaba de él y lo que realmente deseaba? En su mente, las imágenes se entrelazaban. Recordaba a las personas que había inspirado, las vidas que había tocado, pero también recordaba a aquellos que había dejado atrás, a quienes había decepcionado en su búsqueda de la grandeza. La culpa lo consumía. ¿Era un héroe o un villano en su propia historia? La línea se desdibujaba y la confusión se apoderaba de él. Decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento de claridad. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía como un extraño en su propio mundo. Observaba a la gente, sonriendo, riendo, disfrutando de lo simple. Se preguntaba si alguna vez podría experimentar esa felicidad genuina nuevamente. La autenticidad parecía un sueño lejano, una ilusión que se desvanecía con cada paso que daba. Mientras caminaba, se encontró con un niño que jugaba en el parque. Su risa era contagiosa, su alegría, pura. El niño lo miró y sonrió, como si pudiera ver más allá de la fachada. En ese instante, algo cambió. La pregunta que lo atormentaba se hizo más fuerte. ¿Qué legado quería dejar? ¿El de un hombre atrapado en su propio éxito? ¿O el de alguien que había encontrado su verdadero propósito? La lucha interna se intensificó. La voz de su conciencia resonaba en su mente. ¿Podía realmente reconciliar su legado con su deseo de autenticidad? La respuesta parecía esquiva, como un espejismo en el desierto. Pero en ese momento comprendió que la búsqueda de la autenticidad era un viaje, no un destino. Tal vez no necesitaba tener todas las respuestas ahora. Tal vez lo que realmente importaba era el esfuerzo por encontrar su verdad. Regresó a casa con una nueva determinación. La sombra de su éxito aún lo seguía, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarse a ella. La lucha no terminaría de la noche a la mañana, pero estaba listo para comenzar. La autenticidad no era solo un deseo, era una necesidad. Y aunque el camino sería difícil, sabía que valdría la pena. La pregunta persistía, pero ahora, en lugar de ser una carga, se convertía en un faro que iluminaba su camino hacia adelante. André Rieu, un nombre que resuena en los corazones de millones. Pero ¿qué hay detrás de su éxito? La historia de André es un viaje de lucha y redención. Desde su infancia, la música fue su refugio. Sin embargo, el camino no fue fácil. La presión de ser un prodigio, las expectativas de su familia y la lucha interna por encontrar su propia voz lo acompañaron en cada paso. En su adolescencia, André enfrentó un dilema. ¿Debería seguir el camino que su familia había trazado para él o arriesgarlo todo por su pasión? La música clásica lo llamaba, pero el miedo al fracaso lo acechaba. Cada nota que tocaba era un eco de sus inseguridades. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente hacer una diferencia en el mundo? La vida de un artista no es solo glamour, es soledad, sacrificio y a menudo desilusión. André se encontró en un punto crítico. La presión de la industria musical lo llevó a cuestionar su identidad. ¿Era un músico o solo un producto más de un sistema que consume talentos? Esa pregunta lo atormentaba. En cada actuación sentía el peso de las expectativas. La ovación del público era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Un día, mientras ensayaba en su habitación, se detuvo. Miró su violín, un instrumento que había sido su compañero fiel. Recordó las noches de insomnio, las lágrimas derramadas por la frustración. Se preguntó si todo ese esfuerzo valdría la pena. ¿Qué pasaría si nunca alcanzaba el éxito que tanto anhelaba? Esa duda lo consumía, pero en ese momento de introspección, algo cambió. Decidió que no podía dejar que el miedo lo definiera. André comenzó a explorar nuevas formas de expresión. Se aventuró en la fusión de géneros, combinando la música clásica con ritmos populares. La respuesta fue abrumadora. La gente se conectaba con su música de una manera que nunca había imaginado. Pero con el éxito vino una nueva lucha: la crítica. Algunos lo acusaban de traicionar sus raíces. ¿Era un artista auténtico o solo un oportunista? Esa pregunta lo perseguía. En medio de la tormenta, André encontró consuelo en su familia.
Su esposa, su mayor apoyo, le recordaba constantemente por qué había comenzado. La música es un regalo, le decía. No dejes que los demás te digan lo que debes ser. Esa voz resonaba en su mente, guiándolo a través de la confusión, pero la batalla interna seguía. La necesidad de aprobación lo mantenía despierto por las noches. Un día, en un concierto en un pequeño pueblo, Andrés sintió algo diferente. La conexión con el público era palpable. Cada nota que tocaba parecía contar una historia. En ese instante, comprendió que su música no era solo para él. Era un puente entre almas. La lucha por su identidad se transformó en una búsqueda de conexión. La redención no estaba en el éxito, sino en el impacto que podía tener en los demás. Sin embargo, la sombra del miedo nunca desapareció por completo. Cada nuevo proyecto traía consigo la ansiedad de no ser suficiente. La pregunta seguía ahí: ¿podría realmente hacer una diferencia? Pero ahora, André entendía que la respuesta no estaba en la perfección, sino en la autenticidad. La música era su voz, y debía usarla sin miedo. Con el tiempo, André se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia inspiró a otros a seguir sus sueños, a luchar contra sus propios demonios. La vida de André Rieu es un recordatorio de que detrás de cada éxito hay una historia de lucha. Cada acorde que toca es un testimonio de su viaje. La redención no es un destino, sino un proceso continuo. Así que si te ha conmovido su viaje, si sientes que su historia resuena en tu corazón, no dudes en suscribirte. Hay más historias que tocan el alma, más relatos de lucha y triunfo. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Cuál será el tuyo?